El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, Radio Escuchas. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Esta semana tenemos como invitado a Mario Lemus Villavicencio, que nos hablará sobre la ponencia que presentó en el coloquio de Historia Cultural, Origen y Caracterización de los Azules, Expresiones de Contracultura y del Movimiento Hippie en Sonora, la cual realizó en conjunto con Cuitláhuac Galaviz. Comenzamos. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Nos encontramos con Mario Lemus Villavicencio, que es egresado de la licenciatura en Historia por la Unison, que nos va a hablar sobre su ponencia que presentó en el coloquio de Historia Cultural, titulada Origen y Caracterización de los Azules, Expresiones de Contracultura y del Movimiento Hippie en Sonora, la cual realizó en conjunto con Cuitláhuac Galaviz, que es maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Gracias por acompañarnos, Mario. Muchas gracias por invitarme el día de hoy, Ana, a hablar de lo que sería este trabajo que estamos presentando Cuitláhuac y yo. En lo personal representa una parte de mi trabajo de tesis. Evidentemente trabajamos Cuitláhuac y yo en ese conjunto, y él tiene ese gran mérito, ¿no?, de tener esa habilidad para encontrar muchas cosas en el archivo y poder estar viajando. Él en este momento se encuentra en la Ciudad de México y está trabajando con el AGN, entonces es bastante fructífero para las investigaciones toda esta ayuda que brinda, ¿no?, este conjunto de información, y también cómo implementa ese mismo discurso, ¿no? Claro. Bueno, y su ponencia habla sobre el movimiento Los Azules y su contexto es a finales de los 60 en Hermosillo. ¿Podrías decirnos con mayor profundidad de qué trata su ponencia? Pues la idea de la ponencia es hablar de este grupo de los azules que tiene sus características, ¿no? Pues recordamos que los azules es un grupo que se desprende del movimiento estudiantil de los años 70, que busca ese cambio y tiene esa radicalización, ¿no?, en la universidad. Los azules, que son el objeto de ese trabajo, de esta ponencia, poseen una dinámica un tanto diferente, ¿no?, a la de otros grupos. Pues tienen la particularidad de ser como una mezcla entre, digamos, los activistas de los años 60 y 70 y los hippies norteamericanos, ¿no? Joel Verdugo, en su tesis de maestría, que habla sobre el mismo movimiento del 73, él dice, ¿no?, claramente que el azul es como un hippie criollo. O sea, José Agustín habla en su libro de Contracultura sobre estos hippies mexicanos, ¿no?, que adoptan estas posturas o estas cuestiones ideológicas y bien la asumen en su identidad mexicana, ¿no? Es decir, el hippie mexicano, que es el llamado hippioteca, exactamente, ese llamado hippioteca, él tiene esta particularidad de poseer raíces como, sino más bien poseer raíces de carácter étnico, ¿no? Y es el recuperar ese contacto con la madre tierra. Entonces los azules tienen un viaje, digámoslo así, similar, o una idea similar, pero ellos se identifican más como hermosillenses que tienen esta conexión, pero con la lucha obrera, ¿sí? Uh-huh. Muchos de los estudiantes de la universidad en su momento que fueron azules o pertenecían a la preparatoria de la universidad porque estaban muy ligados, ¿no? Vienen de hecho desde el movimiento del 67 y se empiezan a conectar para llegar a los años 70 ya como con otra idea, ¿no?, de la política y de lo que sería la contracultura, ¿no?, que es básicamente romper con los estándares, ¿no? Entonces ellos se asumen de una manera como
se asumen de esta manera en la que son hijos de trabajadores, son hijos de mineros, que sus papás les decían, no, yo te voy a pagar la educación para que tú jamás uses un overol o andes de mezclilla, porque era muy común que los mineros usaran mezclilla en ese momento, en ese tiempo. Pero ellos lo adoptaron como una forma de vestir me imagino yo también que es lo que tenían en su casa, ¿no? Entonces no había mucho que ponerse, pero es también este discurso, ¿no? De no negar lo que son, sus raíces, no tanto étnicas, ¿no? Sino sus raíces de trabajadores obreros, ¿no? Y más o menos de eso trata, de cómo se desenvuelven los azules en este contexto tan caótico que pueden ser los años 70, más en Sonora, más en el caso particular de la Universidad de Sonora, donde se dan todas estas transformaciones al interior de la máxima casa de estudios o de esta gran institución que puede ser la Universidad de Sonora. Más comprendiendo que está en su proceso de formación, ¿no? Ha tenido sus distintos choques, recordando un poco y conectándolo con el movimiento estudiantil del 67, ya tuvo su momento, digamos, histórico, en el que figuró, en el que entró la ola verde a la universidad, que fue cuando se rompió la autonomía y que entran los soldados, y inclusive se dice, no, pues se llevaron gente, o los golpearon, o cosas así. Pero evidentemente es un hecho de que se violó la autonomía. Desde el momento que el ejército incursiona en la universidad, ya tiene una serie de repercusiones y va quizás perfilando a estos jóvenes que en su momento no están en la universidad quizás, pero les va dando esa postura política. Viene la Revolución Cubana también, bueno, ya había venido, pero está en ese auge, ¿no? Es ver digamos, lo que llamaban, ¿no? El comunismo real, que siendo objetivos no era comunismo, viendo ese ejemplo, teniendo las figuras revolucionarias de Ernesto Che Guevara, de Fidel, teniendo los partidos comunistas bien formados y inmiscuidos los jóvenes principalmente en esto del cambio, ¿no? Buscar un cambio en la universidad, científico decían, ¿no? O que fuera objetivo, que fuera riguroso y que rompiera con todos estos estándares culturales. Bueno, y de hecho en tu ponencia habla sobre eso, que este grupo social buscaba, o más bien rechazaba, estos estándares sociales y culturales impuestos por la sociedad hermosillense de los 60. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? ¿Qué era específicamente lo que rechazaban y cómo eran sus ideologías? Bien, rechazan todo lo establecido, con lo socialmente aceptable, ¿no? Entendiendo que cuando hablamos de socialmente aceptable decimos que es esta serie de tradiciones, digamos, que parecen absurdas en esta construcción de como grupo, ¿no? Es decir, un ejemplo muy claro es el hecho de que lo que tenemos aún actualmente, ¿no? La elección de rey y reina de derecho, que se ha acotado a derecho, ¿no? Me parece, tengo entendido que antes era como más toda la universidad. Pero bueno, es esta tradición, ¿no? Los azules estaban muy en contra de ello porque decían que había que premiar a la mujer no por sus logros físicos, más bien no por sus atributos físicos, sino por su capacidad intelectual o por sus otras capacidades, que no podíamos estereotipar la belleza, y que también entra eso muy interesante que es como en cierta manera la libertad, ¿no? La liberación que se venía trabajando ya desde los años 60, desde mucho antes de los años 60, pero se da el boom, ¿no? En los años 60, tanto la liberación sexual y todo esto, ¿no? Y los azules defendían mucho ese hecho, ¿no? El de que la mujer tenía otra participación, ¿sí? La mujer tenía otra dinámica en la sociedad, más que solo verse bonita y ser premiada por sus atributos físicos. Respetaban, como te digo, lo intelectual, cómo se desenvolvían, y estaban en cierta manera pegados a la lucha de la mujer. Claro, una cosa es el discurso y otra cosa es la acción, ¿no? Pero otro ejemplo que puede ser de lo socialmente aceptado es el pelo, ¿sí? Cómo estás vestido. Ya había comentado que ellos se vestían de mezclilla, algunos con este discurso, como te digo, de trabajadores, donde buscan ese vínculo o aceptan más bien sus raíces. Y es traer mezclilla, traer el pelo largo,
en ese momento era el diablo, ¿no? Me tocó leer entrevistas de un señor que decía, es como, wow, traías mezclilla, ¿no? De seguro era un drogadicto, ¿no? El hecho de las drogas es sumamente importante para, para este grupo, en el sentido, ¿no? De que decían, bueno, en un sentido que hablaban más bien de que era como un necesario para entender muchas cosas de filosofía, ¿sí? De ahí yo creo que de ahí se recoge la fama de que los que estudian filosofía o estudian letras, bueno, aquí en el caso son necesariamente son marihuanos, ¿no? Pero para ellos era como parte de la cosmovisión de entender todo este rollo filosófico que se venía desarrollando a través de la década de los 70 en Sonora. El pelo largo pues era, aparte de una moda, era un reto a la autoridad, ¿no? Porque tener el pelo largo significaba que eras un rebelde probablemente, ¿sí? Porque no estabas de acuerdo con tus padres, porque no, ¿cómo te iban a dejar salir así? O sea, era evidente que era un símbolo de contracultura lo que venía haciendo es retando, ¿sí? No me gusta como tú quieres que yo ande, y yo ando como yo quiero andar, ¿no? También nos hablaba sobre el amor libre y el rechazo a la monogamia. Es esta idea que se tuvo en las comunas hippies, ¿no? De los años 60 y principios de los 70, que era el hecho de que no requerías de digamos, esta dinámica del Estado aprobando tu matrimonio, o para algunos casos, ¿no? O también se daba de que una mujer y un hombre no tenían exclusividad, ¿no? La sexualidad es tan diversa y puede ser objeto de tanto placer que para ellos no era necesario el tener ese título, ¿no? Es el tener al alcance toda esa liberación sexual que se venía cocinando, como la píldora, como el uso más fuerte del condón, todos los anticonceptivos que se empiezan a desarrollar en la década de los 60, pues le abren la puerta a muchos a explorar ese lado, ¿no? Era muy común que hubiera fiestas y que hubiera muchas drogas y que la gente pues tuviera mucho sexo. Entonces, era este boom, ¿no? También porque estaba mal visto que una mujer tuviera muchas parejas sexuales. Todavía es mal visto. Pero en ese momento era como de que, descubrir este nuevo mundo, ¿no? Y decía, hay una canción de los Doors, donde Jim Morrison dice, ¿no? Queremos el mundo y lo queremos ahora. Entonces es una frase muy icónica porque representa todo un cambio, ¿no? La juventud está hablando de que ellos van a tomar lo que siempre ha sido suyo, ¿no? Y es muy interesante porque hasta ese momento los jóvenes, quizás me estoy haciendo un poco la pregunta, pero los jóvenes no tienen conciencia realmente de su papel, pues. O sea, bueno, sí lo están adquiriendo, ¿no? En los 70 ya lo adquirieron, pero anteriormente no tenían conciencia del papel que jugaban. Creían que eran simplemente reproductores del sistema, ¿no? Es decir, creces, te trabajas, te reproduces y mueres, ¿no? A partir de esta ola que viene después de la Segunda Guerra Mundial, que es la educación, ¿sí? Hay una oportunidad, ¿no? de que la gente vaya a la universidad, que empiecen a emigrar a las grandes ciudades, en este, digamos, milagro mexicano que se dio. Cambia toda la dinámica del joven, ¿no? Pues es muy interesante, me parece. Claro, sí, como dices tú, pasan de ser reproductores del sistema a hasta cierto punto opositores del sistema. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. El hecho es de que, como te digo, todo este alcance, yo creo que la educación es muy importante porque se habla siempre, se desprestigia en cierta manera a los movimientos, pero no son gente que no está educada, ¿no? Al contrario, son gente muy educada, no necesariamente titulados o algo así, ¿no? Sino gente que ha leído mucho, que tiene muchos conocimientos teóricos sobre ideología de izquierda, que es principalmente la oposición, ¿no? al régimen establecido, que sería conocido como la derecha. Entonces, no son gente, digamos, inculta o que no conoce lo que hablan, ¿no? Sí, es muy importante. En efecto, un punto que hay que señalar es el hecho de que no todos los que en ese momento se envolvieron como azules, ¿no? Que eran también, hablando un poco de esto que no había tocado, que es que son en su mayoría preparatorianos y universitarios que vivieron, como se ha comentado, el 67, pero es importante señalar que muchos de ellos eran más que ir a la universidad o más que más que eso se desenvolvían en el ambiente universitario, ¿no? Y eran estudiosos o algunos eran teóricos, ¿no? Bueno,
dentro de lo que cabe, ¿no? Sobre comunismo y socialismo, ¿no? Algunos estaban fuertemente vinculados con el trotskismo, el marxismo, el leninismo y todos estos sismos, ¿no? de la corriente de la izquierda. Nosotros, como historiadores, frecuentemente nos planteamos una pregunta de investigación desde el contexto que nos toca vivir, es decir, desde nuestro presente. ¿Tú crees que esta pregunta tú te la has planteado desde tu presente y cómo fue este proceso? Como historiadores solemos plantear estas preguntas, ¿no? Desde nuestro presente para comprender cuestiones de este momento, ¿no? Yo me pregunté, o más bien nos preguntamos, ¿no? Porque esto es en conjunto, mi compañero, mi amigo Cuitláhuac y colega, nos planteamos esto a partir de nuestro presente precisamente por el hecho de que no encontramos este vacío historiográfico, ¿no? En el que escuchamos hablar de este grupo de los azules que se desenvuelve en la universidad y está, como te digo, desprestigiado en cierta manera porque cuando entrevistas a gente que fue partícipe y que tú conoces por información, porque haces entrevistas y porque encuentras datos de que estaban relacionados con el grupo y que inclusive se autodenominaban en su momento azules, como lo niegan un poco, ¿no? Porque es el hecho de que, van a pensar que somos unos drogadictos, no, van a pensar eso. Que es gente muy mayor ya, ¿no? Y digo, y yo no veo cómo importa si consumías drogas en los 60 o no, en los 70. Pero nos planteamos esto desde nuestro presente pensando en ese vacío que existía en la historiografía, ¿no? En el que se hablaba, se mencionaba, intentando dar explicación a cuestiones como el movimiento del 91 que se da en la universidad y esa tradición, ¿no? del estudiante de luchar por sus derechos. Recordemos que en el movimiento del 91 se da un cambio de ley orgánica y que causa una gran revuelta porque se pierde la participación que habían ganado los estudiantes en los años 70, ¿no? O sea que, bueno, que ya se venía dando, pero se había, digamos, abierto ya de manera más descontrolada para el gobierno la participación de los estudiantes en las decisiones de la universidad. En este momento, que es un momento crucial en nuestra formación, no podemos tomar en ese momento como estudiantes la decisión de elegir un rector, por ejemplo. No puedo elegir mi jefe de departamento, ¿sí? No puedo tener participación en qué se va a hacer. En este momento están construyendo en la universidad, en ciencias sociales, están quitando todo lo que sería el piso. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué lo están quitando? Y solamente quitan el piso y pusieron otro nuevo. Uh-huh. Y un templete. No sé yo no soy ingeniero, ni soy arquitecto, ni nada, ni tengo que ver con la construcción, pero yo no creo que te gastes 3.8 millones en quitar un piso, ponerlo y poner un templete, ¿no? Claro, yo tampoco lo creo. Entonces, es eso, ¿no? Es viendo esa tradición del estudiante también, digamos, no usar la palabra revolucionario, ¿no? Sino que busca este cambio, ¿no? O busca su participación en la sociedad, porque al fin y al cabo somos seres sociales y queremos desenvolvernos en esta idea, ¿no? O en este pequeño proyecto que es la universidad, que al fin y al cabo es como lo que viene después de la vida, ¿no? Algunos dirían es el ensayo, ¿no? Y es viendo cómo de un momento después de la 91 se apaga esta euforia. El estudiante pierde su participación y pierde todo. ¿Sí? No hay nada ahorita, si acaso se ha visto lo último que hubo de Ayotzinapa, fue digamos, más fuerte que ha habido en cuestiones de movilizaciones. Estuvo 132, que fue más un movimiento apartado, no apartado de la universidad, sino que tenía otra visión y apuntaba a otro lado, ¿no? Pero la universidad en sí, pronunciándose como alumnos universitarios con su sociedad y todo, desde Ayotzinapa no había ningún cambio igual. Fue la AGES, que es la Asamblea General Universitaria. Fue lo único que se creó y fue digamos, el único contrapeso que ha habido en los últimos 20 años. ¿Sí? Y entonces, preguntándonos esto, ¿cómo se pierde la tradición? Y este vacío historiográfico del que te menciono, que no encontramos, realmente se menciona, se habla, ¿no? Sobre estos grupos. Joel Verdugo lo habla, pero no se aborda más. Es muy pobre. A pesar de que existen la hemerografía, está el archivo y una serie de documentos que se pueden consultar, ¿no? Y la entrevista, que es un instrumento sumamente útil. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu acercamiento a las fuentes, que ya lo mencionaste, pero más a detalle, por favor? Esta investigación se compone principalmente de fuentes hemerográficas, entrevistas
Y la bibliografía, como te digo, es muy escasa, pero para el caso de encontrar este tipo de documentos, trabajamos en la hemeroteca, que está aquí en el museo de la universidad, en el edificio Biblioteca Museo. Particularmente con el periódico Información, me parece que es muy adecuado para trabajar con él y encontrar datos relevantes sobre el movimiento estudiantil y cómo se desenvuelve. El archivo que hay en la universidad que donó la caja de Armando Moreno Soto y otras cajas con Rosalina en el archivo de la universidad, como te digo, también es necesario, ¿no?, para trabajar este tipo de temáticas y entenderlo. Pero yo creo que el punto fuerte de todo esto son las entrevistas, ¿sí? Las entrevistas son lo que, digamos, nutre de cierta manera el trabajo y todo esto que se va desenvolviendo a partir de los estudios, porque eso nos da una idea de cómo se asume el papel y si en los casos donde se asume, porque como te digo, hay casos en los que no, y en cómo se vive esta experiencia, ¿no? Entonces, me parece muy importante también, no más para el caso de este trabajo, el hablar de los azules porque representa un lado de la cultura sonorense, ¿no? José Vasconcelos siempre habló, ¿no?, de que, como su frase icónica, ¿no?, que es en Sonora no hay cultura porque donde termina la cultura comienza la carne asada, ¿no? Entonces es ver que es una equivocación, digamos, que no hay cultura, inclusive se quedan los pequeños grupos, como te digo, al interior en este caso, la universidad, que tienen toda una carga cultural y contracultural, ¿no? O sea, porque también, a pesar de que los azules son esencialmente rockeros, hablando en un sentido cultural, ellos también tienen un vínculo con la música regional, ¿no? Es evidente, pero rechazan lo conservador que puede llegar a ser, ¿no? Que es lo más importante para ellos, ese rechazo no a la música en sí, sino a lo que representa. El rock es lo que viene, es lo nuevo, es lo que viene planteando un cambio. Bueno, esta ponencia la has presentado en el coloquio de Historia Cultural. Entonces, ¿podrías hablarnos sobre tu forma de abordar este enfoque cultural en tu ponencia? Bien, pues el objetivo que tenemos con esta ponencia es el de establecer cómo este grupo se construye al interior y en el contexto en el que se desenvuelve, ¿no? Es decir, ver que pareciera que todo estaba configurado para sacar a una generación diferente, hacer un cambio. Y es muy interesante, o al menos en lo personal, y hablo por mi compañero Cuitláhuac, mi amigo, mi colega, es el hecho de que se parte en el movimiento estudiantil, por ejemplo, poniendo el ejemplo, de un punto y termina en dos, ¿no? Por un lado están los que son políticamente activos, pronunciados de izquierda, con una fuerte ideología trotskista, marxista, leninista. Y por este lado están ellos, ¿no?, que son como la resistencia, el cambio, de no pegarse ni a tanto a ese tipo de situaciones o de ideologías, a pesar de que había evidentemente teóricos y ideólogos que eran parte de los azules, son reconocidos como azules. Pero es este cambio, ¿no? Y en este contexto se dan digamos, un estudiante diferente, un joven diferente, que es esta mezcla entre tanto el hippie norteamericano como el hippie mexicano, y sale el azul, dirían, ¿no? Sí, que no propiamente es identificado como un hippie, pero podemos decir que tiene particularidades que lo pueden hacer señalarlo como un hippie, ¿no? Es decir, que sería mezclillas, por ejemplo, la mezclilla, las botas, las camisetas de botones, a cuadros, franela usualmente, emulando quizás a la onda hippie de San Francisco, de estos grupos del sur de California, que traían toda esa onda, ¿no?, pueblerina, que debe andar, como te digo, de franela, pelo largo. Y es esto, pues, de cómo se crea el grupo en sí, cómo toma forma su visión desde el interior, desde el exterior, y cómo se desenvuelven en el contexto en el que viven, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Mario, y por hablarnos sobre tu ponencia, que lo encuentro muy interesante y estoy segura de que el público del Baúl también lo pensará. Muchas gracias por invitarme, Ana. Ojalá haya podido responder las preguntas de la mejor manera. Claro que sí. Esto ha sido todo por hoy, Radio Escuchas. Los esperamos en la próxima emisión de El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Ana García Vega.
Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.